Bendecido día, estamos ya en el día 16, la madrugada número 16 de las 40. Y el título es ¿Cómo ser llenos del Espíritu? El Espíritu Santo y la obediencia, lo que nos implica justamente lo trascendental para nuestra salvación, ser transformados mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pues la obediencia es el resultado natural de una vida guiada por el Espíritu Santo. Y de esto justamente nos habla Hechos 2:38, el versículo de comienzo, que dice así: Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautízanse todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y recepción del Espíritu Santo, pero el arrepentimiento viene por la obra del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, un cambio en nuestras vidas. Por eso es importante justamente descubrir qué implica ser lleno del Espíritu Santo. Y hablo por una experiencia personal, no está bueno ser autorreferencial, pero en una época en la que tenía una gran actividad propia de constante oración, alguien me dijo: estás viviendo a lo místico, todo lo ves en clave mística. Y no era así. Ver la obra del Espíritu Santo en la vida de uno no es pensar que uno es místico, sino que uno está siendo transformado en ello. No es una cuestión tampoco que la debemos tomar a la ligera. Justamente es estar sumisos y aceptar las instrucciones del Espíritu que nos habla a través de su palabra, de la palabra de Dios. Y si nosotros la consideramos como nuestra guía, esa luz que nos alumbra, realmente hace un cambio en nuestro ser. Hay pasos que el cristiano necesita dar para que esa experiencia sea una verdadera realidad, un cambio de verdad. Y este primer paso que lo expresa Pedro, que ocurre en el Pentecostés, es el arrepentimiento. Arrepentirse. Dice: arrepéntanse y bautízanse. No puede haber bautismo real si no hay un arrepentimiento, una entrega de verdad a que el Espíritu Santo obre y haga una vida nuestra, una vida como la de Cristo, sea una vida transformada. Dice: recibirán el don del Espíritu Santo. Para arrepentirse, vuelvo a decir, necesitamos tener convencimiento de pecado, y eso es la obra del Espíritu Santo. El arrepentimiento del pecado, el poder descubrir, discernir de pecado, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por nuestra propia cuenta no lo podemos descubrir, no lo podemos realizar. Por eso no hay nadie más que pueda hacer esa obra en nuestra vida, sino el Espíritu Santo, pudiendo hacer ese cambio. Si lo oímos, nos arrepentimos, podemos ser perdonados. Ahora la cuestión es, si nosotros endurecemos nuestro corazón y vamos acumulando cada vez más endurecimiento, es como cuando pasa uno por un terreno que está recién arado, su tierra está muy, muy blanda, fácil para cultivar. Uno pone una semilla, si la riega, puede salir algo. Pero cuando uno va por un camino que se pisa constantemente, que es apisonado, uno quiere cavar y colocar una semilla, está tan duro que es imposible. Nuestra vida tiene que ser como ese terreno, esa tierra removida, en la cual va quitando todos aquellas imperfecciones, aquellos terrones, aquellas piedras, y se va moviendo, se va aireando para que pueda esa semilla ser ubicada allí y pueda ser luego tener crecimiento y ser una planta.
Para estar llenos del Espíritu Santo se necesita limpieza en el corazón. Y el corazón limpio no lo podemos lograr nosotros, no es nuestra obra, sino la del Espíritu Santo. Pero con eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada, sino la toma de decisión. Nosotros tenemos la responsabilidad de decidir escuchar la voz del Espíritu Santo o no, arrepentirnos y cambiar nuestra vida o no, o seguir en la carnalidad. Por eso, a veces se malinterpreta el concepto de la gracia nos cubre. Todo por la gracia, todo por la gracia. Y es preciosa la gracia porque es la que nos da la salvación, la gracia de Cristo. Pero solo decir que es la gracia y no obro mediante esa gracia es hablar del Espíritu Santo y no dejar que Él nos transforme. Pensar en que no importa, yo solo creo, pero no actúo. Es como dice Santiago, es una fe muerta porque no hay una obra de transformación. Eso lo logra el Espíritu Santo. Y me gustaría ir justamente al versículo que nos habla de Ezequiel 36, 26 y 27 sobre cómo se produce esa obediencia mediante la obra del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjense, es transformación, limpieza, quitar lo endurecido, emblandecerlo, trabajar para que ello tenga un sentido y poder ser parte justamente de esta obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Tener esa transformación solo se logra mediante la acción del Espíritu Santo obrando en nosotros. No nos obliga, solo persuade con amor. La verdadera obediencia nace de esa transformación. Ahora, continuar en el pecado, negarnos a ser transformados, a ser cambiados, a ser dirigidos por su gracia, eso es lo que nos lleva a ese pecado imperdonable, lo que hace que no podamos ser perdonados, que no podamos tener esa limpieza que se exige mediante la sangre expiatoria de Cristo en la cruz. Somos nosotros los que tomamos la decisión de aceptar o no, vuelvo a decir. Dice, cuando nos habla acá justamente, para ser llenos del Espíritu necesitas limpiar el corazón y esta obra solo puede hacer Jesús si vas a Él y le pides que lo haga. Un anciano, un día, un anciano de iglesia, por supuesto, me preguntó si era factible contratar a un detective para seguir a un hermano que estaba siendo infiel a su esposa, pero que negaba su pecado, y confrontaba a los que querían ayudarlo. Factible es, dice acá el pastor, pero no es espiritual. Así no trabaja la iglesia. Nadie tiene el derecho de averiguar el pecado de nadie. Algún tiempo después, el hermano del que todos sospechaban se presentó al pastor de su iglesia y confesó su pecado, compungido y triste, diciendo que había tenido un encuentro con el Espíritu Santo y deseaba nacer de nuevo. Hoy la vida de esa persona es una vida poderosa de inspiración para la iglesia. El encuentro de este hermano con la voz del Espíritu Santo sucedió una mañana en la cual él leía la Biblia. Y es a través de su palabra que el Espíritu habla.
El Espíritu solo puede tomar posesión completa de tu corazón, si crees en Él y se le permite trabajar en tu vida. La duda y la incredulidad son piedras gigantescas que obstruyen la entrada del Espíritu a tu corazón. Esto exactamente una situación ocurrió hace mucho tiempo en nuestro distrito. Un hermano que consideraba que los que estaban infringiendo la ley de Dios había que separarlos, queriendo juzgar él las acciones, y los seguía para ver a dónde iban porque eran pecadores. Si los jóvenes entraban en algún club donde había baile, ya sabía, los esperaba y tenía la fotografía de ellos, o por lo menos escribía quién había pecado en qué hora. ¿Y saben qué, hermanos? Esa persona no solo estaba teniendo un rol que no era el de Cristo, sino que hoy no es parte de la iglesia. Lamentablemente, esa actitud endureció también su corazón, queriendo mostrar al otro el pecado. Esa es obra del Espíritu Santo, si no nos ponemos en el lugar de Dios. Recordemos que para poder ser transformados, nosotros tenemos que dejar esa transformación para el Espíritu Santo en nuestra vida. Y está en nosotros aceptarlo o no, porque la verdadera obediencia nace de un corazón transformado. Y el Espíritu no nos obliga, sino que nos persuade, nos convence con amor. Espero que justamente esto sea parte de nuestra experiencia, ser llenos del Espíritu Santo. Muchas gracias.